Todo comenzó en el mes en que cumplí 19 años. Cuando tenía 15, me sometí a una cirugía en la rodilla. Entonces a los 19 tuve que volver al hospital para que me quitaran la placa de titanio que tenía en la pierna. Y en ese proceso tuve que guardar reposo con la pierna levantada. Y fue un momento en el que me sentí bastante molesta, medio aburrida, no tenía nada que hacer. Y fue cuando tomé la decisión de bajar la aplicación y hablar con algún chico para, no sé, distraerme un poco. Y así fue como conocí a ese chico. Hicimos match y empezamos a platicar. En una de las fotos que puse en la aplicación se podía ver un tatuaje que tengo en el brazo, ¿sabes? De medusa. Y él hacía unas bromas que eran un poco provocadoras, pero me gustaba eso, ¿sabes? Y mientras más platicábamos, más interesada estaba en él. Pero había un detalle. Él vivía a 70 kilómetros de donde yo vivía. Y entonces le dije, no, yo no tenía licencia, no tenía carro, solo tenía el transporte público. Él me dijo que no me preocupara, que todo saldría bien y que él vendría a verme. Y así lo hizo. Quedamos de vernos un día, él recorrió esos 70 kilómetros hasta mi ciudad, me recogió en mi casa, fuimos al cine y vimos El gato con botas. Después comimos y él me llevó hasta la sierra para que pudiéramos ver la ciudad y también el mar. Era un momento así romántico, solo nosotros dos, esa cosa, ¿sabes? Platicábamos mucho, nos llevábamos muy bien y él me contó que ese día cumpliría 21 años, que era 2 años mayor que yo. Entonces me sentí muy halagada de saber que él me eligió a mí para pasar el cambio de su cumpleaños con él, ¿sabes? Entonces, mientras estábamos ahí, llegó la medianoche, lo felicité y también le di un beso. Recuerdo que fue un beso que lo sorprendió, pero él correspondió, pero un poco más tímido, ¿sabes? Y así empezó nuestra historia. Él era policía y por eso nuestras citas y nuestra relación tenían que girar en torno a su disponibilidad. Pero sinceramente para mí eso no era un problema, ¿sabes? Hasta porque él siempre era quien tomaba el auto y manejaba 140 kilómetros para venir y regresar cada vez que quería estar conmigo y verme. No pasó mucho tiempo, empezamos a tener una relación ahí, sí, fuimos muy rápido. Él conoció a mi familia, conocimos a la familia del otro, empezamos a conectarnos, todo fue muy así. Y poco tiempo después me fui a vivir con él. Y claro, mi familia nos dio la bendición, la familia de él se preocupó un poco, entiendo la preocupación, estábamos yendo demasiado rápido, pero la química fue tan buena, todo estaba tan bien, que no importó. Y en ese periodo en que fuimos a vivir juntos, pasó algo que, así, fue una prueba de amor de él hacia mí. Él salió de su ciudad y se mudó a Minas para poder estar cerca de mí, de la casa de mi abuelo que él había dejado para nosotros, ¿verdad? Para mi mamá, que estaba vacía. Ocupamos ese lugar y empezamos a tener nuestra vida ahí. Pasó algún tiempo y luego él se juntó con mi familia para que organizaran la pedida de mano, porque él quería pedirme la mano. Y fue una sorpresa. Cuando llegué y vi esa reunión, el esfuerzo de él pidiéndome matrimonio, fue uno de los días más emocionantes de mi vida. Sabes, yo estaba muy feliz, teníamos un futuro brillante por delante y yo estaba totalmente emocionada con todo eso. Mi familia aprobó, claro, pero la familia de él pensaba que estábamos yendo demasiado rápido, ¿verdad? Porque en ese momento ya estábamos viviendo juntos, ya íbamos a casarnos, entonces su mamá quería que fuéramos un poco más despacio, pero nosotros teníamos mucha prisa, toda esa química y aceptamos. A partir de ahí conseguí trabajo en una lavandería y ahí hice amistad con algunas chicas. Mi ciudad es una ciudad pequeña, entonces como que todos se conocían y había varias chicas. Quedamos en que después de que yo saliera del trabajo, que saliéramos del trabajo, fuéramos a tomar una copita juntas y así lo hicimos. Llegamos ahí, empezamos a tomar unos tragos y pues tomé tragos, solo que yo no tomo nada de alcohol, no bebo, entonces muy rápido me emborraché y en eso de que me emborraché hubo un momento en que me ausenté de la mesa para ir al baño y una de las chicas que estaban en la mesa fue detrás de mí y terminó besándome, ¿sabes? Ella terminó aprovechándose de la situación porque yo estaba totalmente vulnerable. Incluso después de esa situación fue muy incómodo. Ella me dio un besote. Cuando regresé a la mesa, le mandé un mensaje a mi prometido para que fuera por mí y él fue a recogerme. Recuerdo que ese día peleamos. Claro, siempre teníamos algunas discusiones, algunas peleas pequeñas, pero eran cosas que podíamos comunicarnos y resolver muy bien. Entonces él habló conmigo,
porque como yo estaba en proceso de quedar embarazada porque queríamos tener un hijo, el alcohol solo me perjudicaría. Entonces para él yo podía salir con mis amigas, pero pues emborracharme no tenía sentido en ese momento. En los objetivos de vida que estábamos creando juntos, le di toda la razón y no comenté nada sobre el asunto del beso, porque me sentí tan avergonzada. Ya estaba equivocada por haber bebido. Si yo le contaba que alguien además me besó, podría provocar otras cosas. Además, de todas las chicas que trabajaban conmigo en la lavandería, esa era la única chica que a él no le caía bien. Él me decía que no anduviera con ella, que no transmitía buena energía, que no se llevaban bien. Entonces, ya estaba equivocada por la bebida, ya estaba equivocada porque había salido con chicas que a él no le gustaban. Específicamente con ella, con las otras, hasta eso, él no tenía nada en contra, ¿sabes? Y entonces, si yo contaba sobre el beso, no sé, tal vez provocaría una pelea más grande, así que como que ignoré eso que pasó. Al día siguiente en el trabajo fue un golpe, porque las chicas me contaron que esa chica que me besó, ella lo dijo en la mesa donde estaba, que estaba armando un plan diabólico, y ese plan diabólico era que yo me emborrachara, que ella lograra besarme y me arrastrara a su casa, porque quería hacer conmigo todo eso que le encanta hacer con mujeres. O sea, abusar de mí, ¿sabes? Sabiendo que tengo novio, que no bebo mucho, que me emborracho muy fácil, en vez de que ella o ellas cuidaran de mí, pasó esto, ¿sabes? Me sentí tan avergonzada, me dio tanto asco, ¿sabes? Me sentí tan mal por esta situación, como que, ¿cómo puede ser? Fue tan indignante esta situación, o sea, qué feo. Y tener que trabajar y lidiar con esa situación era muy delicado, pero yo amaba ese trabajo, así que tenía que seguir adelante, pero esa fue la primera cosita, así. Que yo tuve que aprender a convivir, que no era parte de mí, que me lastimaba, saber que yo, una mujer, tenía ese plan sobre mí, ¿sabes? Y bueno, pasó algún tiempo, de repente mi tía, hermana de mi mamá, se escapó. Ella se escapó y fue un golpe para todos, tipo, ¿por qué se escapó? ¿A dónde iría? ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde estaba? Y entonces fue esa locura de buscarla, de saber dónde estaba. Y en ese momento mi papá cambió, mi papá empezó a preocuparse muchísimo por mi tía, a buscarla, a sufrir por su desaparición. Fue una locura. Y ahí la bomba explotó dentro de nuestra familia. Mi papá, que llevaba 16 años casado con mi mamá, estaba enamorado y tenía un romance con mi tía, ¿sabes? Y fue un golpe para todos, mi mamá se puso muy triste, se enojó muchísimo, muchísimo. Fue una traición enorme y entonces descubrimos dónde estaba mi tía. Ella estaba en la casa, por increíble que parezca, de la chica que me besó, de la chica que tenía el plan diabólico contra mí. Ella se había escondido en la casa de esa mujer porque eran amigas, se conocían. ¿Y qué hizo mi papá? Mi papá dejó a mi mamá, se fue con mi tía y se escapó con mi tía para vivir su vida juntos. Eso fue la mayor destrucción que ocurrió, porque mi papá era mi mejor amigo y no podía creer que estaba pasando esa ruptura dentro de la familia con una tía, ¿sabes? Sentí un peso tan grande por ese problema, me sentí tan mal por todo eso que pasó. Y entonces cuando las cosas empezaron a calmarse un poco, ¿qué pasa? La empresa termina mi contrato y no lo renueva conmigo. Y me sentí aún más golpeada al saber que no renovaron mi contrato y que había perdido mi trabajo, que estaba desempleada, ¿sabes? Todo eso fue muy vergonzoso para mí. Y como estaba en tratamiento para quedar embarazada, en mis exámenes salió el resultado de que tenía SOP, que es una infertilidad que no podría quedar embarazada. Entonces fue otro golpe muy fuerte para mí. Me puse muy triste porque mi sueño era ser mamá, era darle un hijo a mi esposo, ¿no? Que nos íbamos a casar. La situación estaba muy difícil. Tenía crisis de ansiedad, tenía brotes. Y por increíble que parezca, mi esposo estuvo todo el tiempo a mi lado. Él me daba apoyo, él me daba asistencia, él me apoyaba, él me consolaba, él me comprendía, él intentaba aliviar la situación para mí. Y en ese periodo incluso mi mamá vino a vivir con nosotros porque mi papá la había abandonado para irse con la hermana de ella. Entonces ella también estaba sufriendo y vivió en nuestra casa, ¿sabes? Solo que en ese periodo en que descubrí la infertilidad, en que me quedé sin trabajo, en que mi papá se fue con la tía y mi mamá, ella me hacía mucha presión psicológica. ¿Por qué? Porque yo podía tener contacto con esa tía, ¿sabes? Ella todavía me conseguía trabajos freelance, entonces yo tenía contacto con esa tía y mi mamá, ella sufría por causa de esa comunicación, de esa conexión mía con mi tía.
Y ella me pedía que le contara lo que yo sabía de la relación de los dos, como si yo supiera, pero en realidad yo no sabía nada. Me sorprendió tanto como a mi mamá, ¿sabes? Solo que eso le estaba haciendo daño a ella y me estaba haciendo daño a mí. Entonces, en medio de toda esa turbulencia, yo sufría tanto que solo sabía quedarme en la cama. No tenía fuerzas para levantarme, no tenía fuerzas para hacer nada. Entonces fue cuando mi novio se me acercó y me invitó a que nos mudáramos al campo, más hacia la salida de la ciudad. ¿Por qué? Yo necesitaba aire puro, aire fresco, cambiar de ambiente, salir un poco de todo eso, así que acepté. Él rentó una casa más hacia el campo y mi mamá se quedó viviendo en la casa que era nuestra, ¿verdad? Que mi abuelo nos dejó. Bien, allá en el campo las cosas empezaron a ponerse tal vez aún peor. Nuestra relación cambió, la mía con Cuela, él siempre fue un hombre muy bueno, solo que después las cosas empezaron a complicarse, la relación empezó a desgastarse. ¿Por qué? Porque yo estaba desempleada, tenía que tomar medicinas porque no podía encontrar la felicidad. Él llegaba del trabajo y cuando llegaba del trabajo también parecía abrumado por tener que mantener la casa, de mantener todo solo, lidiar con mis hijos, crisis, ¿verdad? Era una situación delicada y recuerdo que él empezó a llegar tarde del trabajo. Algo que noté es que cada vez que llegaba tarde me traía una rosa, ¿sabes? Aunque él llegara tarde, intentaba agradarme de alguna manera, pero aún así, para mí eso era insoportable. Hasta que hubo un día en que yo estaba tan mal, con la cabeza tan llena, y me sentía tan sola dentro de ese matrimonio porque estaba aislada, estaba en el campo, estaba lejos de la familia, no tenía trabajo, no tenía vida social y él trabajaba todo el día. A veces él llegaba tarde, yo tenía problemas psicológicos, estaba perdiendo la cabeza y yo quería mucho volver a la ciudad, ¿sabes? Estar cerca de las personas otra vez porque de verdad eso me hacía bien. Entonces le llamé a un amigo mío y le pedí a mi amigo que me diera un aventón y me recogiera, porque él tenía trabajo cerca y que me dejara en la casa de mi papá, porque yo quería hablar con mi papá, solo que él me llevó a la casa de mi mamá. Y cuando llegué a la casa de mi mamá no quería dejarme ir a la casa de mi papá. Por nada, y sinceramente yo estaba tan débil, estaba tan perdida emocionalmente que no quería pelear con mi mamá, discutir con ella sobre lo que yo quería o no quería hacer. Yo solo acepté el hecho de que ella no quería autorizarme a ir a la casa de mi papá y me quedé en su casa. Así que cuando mi esposo llegó, él me llamó y yo le conté que me sentía mal y que me había ido a la casa de mi mamá. En cuanto salió del trabajo, él fue a la casa de mi mamá y habló conmigo. Ahí él vio que yo estaba mal, que mi mamá, ¿verdad?, estaba cuidando de mí y le expliqué que no quería volver a la casa. Yo no lo estaba abandonando a él, no estaba abandonando nuestra relación, solo quería un poquito de luz, un poquito de paz, no sé, estaba tan mal psicológicamente que de verdad no sabía lo que quería. Ante esa situación, mi papá y mi novio, mi esposo, ellos eran muy cercanos e incluso mi esposo sentía tanto dolor por la relación de mi papá y mi mamá que había terminado, porque él les tenía tanto amor y tanto cariño a los dos. Entonces él sufría, imagínate yo que soy la hija, si él que es el yerno sufría, imagínate yo que soy la hija. Y él llamaba mucho y platicaba mucho con mi papá. Después de una de esas conversaciones, simplemente me llamó y me dijo que quería terminar, así, sin darme una explicación. Él habló de la ruptura, ¿sabes? Dijo que tenía que ir por mis cosas. Yo no entendía qué había pasado. ¿Cómo que ir por mis cosas? Yo no quería terminar la relación, no quería que fuera de esa manera. Y recuerdo que él mandó entregar el tocador allá en la casa de mi mamá, que era mi tocador, ¿sabes? Y así recogí todo lo que era mío y fui hasta nuestra casa. Cuando llegué allá, porque él juntó todas mis cosas, separó todo lo mío y me pidió que fuera a buscarlo. Cuando llegué allá, me di cuenta de que en la basura había una botella de vino, lo que me pareció muy extraño, porque él tenía un problema severo en el hígado, así que no tomaba ningún tipo de alcohol. Entonces, ¿cómo es que ese vino estaba ahí? Entonces, cuando él llegó y me encontró en la casa y vio que yo estaba ahí con el vino, lo confronté. Empecé a cuestionar, empecé a preguntar, y él no pudo mentir y confesó que me estaba engañando, que realmente me estaba engañando. Me sentí muy afectada, pero él se volteó hacia mí y dijo que también sabía de todo. Y yo me quedé como, ¿sabía de qué? Y entonces deduje que él interpretó que ese chico que fue a buscarme a mi casa para llevarme con mi mamá, mi amigo, que yo había tenido algo con él. Pero yo no estuve con él, ¿sabes? Pero él habló del beso, se la pasó hablando del beso y yo no había entendido de qué beso estaba hablando. ¿De qué beso estaba hablando? Solo sé que él se quedó muy molesto. Llamé a mi mamá para que mi papá fuera a buscarme, porque él confesó que me estaba engañando y mi papá llegó ahí a la puerta.
Mi papá fue a hablar con él y él le confesó a mi papá que me estaba engañando, que lo mejor era que cada quien siguiera su camino. Dentro del carro, cuando yo regresaba a mi casa, mi papá vino a hablar conmigo, ¿verdad? Y ahí descubrí que en realidad mi papá habló con él porque mi papá pensó que él sabía sobre el beso de la chica. ¿Entendiste por qué? Porque recuerda que mi tía se quedó en su casa cuando ella se escapó. Entonces mi papá tenía contacto con esa chica y esa chica debió haberle comentado algo a mi tía y mi papá le comentó a él preguntando si ese fue el motivo de la ruptura, si había sido el beso. Y entonces mi novio pensó que era por el tipo que había ido a buscarme a mi casa, pero no, no fue por el tipo de mi casa, fue por la chica, ¿sabes? Pero no fue porque yo quisiera, ella tenía un plan contra mí. Entonces así todo se malinterpretó mucho. Y fue entonces cuando le mandé un mensaje, le pedí disculpas, le pedí perdón, le dije que, bueno, que todo bien, que yo también lo perdonaba por su traición, para que pudiéramos perdonarnos, para que pudiéramos hablar y resolver nuestra situación. Pero él simplemente no quiso escucharme, no quiso saber, no quiso resolver nada y eso me fue destruyendo, ¿sabes? Solo que él dijo que estaba afectado psicológicamente, que también necesitaba ausentarse un poco, pero me pidió que lo esperara porque él volvería. Entonces él me llenó de esperanza y yo decidí esperar. Dije, no, está bien, voy a esperar y en cuanto se pueda vamos a hablar, vamos a aclarar las cosas y vamos a resolverlo. Pasó un mes, él hizo pública su relación con otra mujer en redes sociales. Amiga, eso me destruyó de una manera que me sentí tan mal, tan afectada, ¿sabes? Fue algo que me dejó así, de verdad me destruyó, de corazón me destruyó. Él había empezado una relación con una mujer que vivía a 280 kilómetros de distancia y se había mudado y casado con esa mujer. Así, el amor de mi vida, la persona que más amaba, él no me dio la oportunidad de explicar la situación, ¿sabes? De lo que había pasado. Fue algo mal resuelto totalmente. Hasta que un día tuvimos que participar en una audiencia por un proceso de tránsito, ¿sabes? Porque, detalle, no, en ese periodo en que estábamos, que yo estaba trabajando, al principio de la relación, habíamos hecho un viaje internacional. Fue un viaje maravilloso, fue un viaje muy agradable, ¿verdad? Fuimos a París, a Disneylandia, pero así yo estaba en París físicamente, pero mi mente estaba allá en Portugal, porque esta historia que les estoy contando sucedió en todo mi país, Portugal. Entonces, así yo estaba allá, pero no estaba, ¿sabes? Entonces era una relación bonita, era una relación saludable. Incluso cuando regresé de París, él ya había comprado los boletos para que pudiéramos ir en otoño a otro lugar. Y hasta hicimos ese viaje también, solo que él como que ignoró todos esos procesos, todos nuestros viajes, todos nuestros sueños. Simplemente ignoró la situación, ¿sabes? Por más que teníamos cosas bonitas por vivir, me sentí muy mal con todo eso. Y cuando lo encontré ahí en la audiencia por esas cosas de viajes, de los viajes que hacíamos, recuerdo que él se veía más, parecía más viejo, pero al mismo tiempo estaba muy guapo y revivió todo eso que yo sentía por él. Me sentí tan así que ni siquiera esperé a que terminara la audiencia. Obvio que quería ir a hablar con él, ¿sabes? Quería saber cómo estaba, porque él fue solo, no fue con su esposa. Entonces vi una oportunidad de acercarme y al menos intentar hablar con él sobre lo que pasó, pero no tuve el valor, no tuve fuerzas, terminé saliendo de la audiencia antes y regresando a casa. Llegué a casa, estaba tan abatida, tan afectada, ¿sabes? Lloraba. Y fue cuando mi papá habló con él, le llamó y le dijo que necesitábamos conversar al menos para resolver y cerrar este ciclo con dignidad. Pero él solo respondió que lo iba a pensar y al final no lo hizo. Siempre quise mandarle un mensaje, pero al mismo tiempo pienso que me va a ignorar, porque él no quiere saber, no quiere escuchar, no quiere resolver, ¿sabes? El asunto es que quedó mal resuelto dentro de mí y eso me persiguió y a veces todavía me persigue. El hecho de que él haya creado otra historia, otra vida y me haya dejado con ese sentimiento y con ese pensamiento de que yo lo engañé con mi amigo, de que yo lo engañé con la mujer de mi trabajo, de que yo fui quien lo abandonó, porque yo fui quien se fue de la casa, ¿sabes? Pero no fue así. Yo solo estaba muy mal psicológicamente y necesitaba la ayuda de mi mamá. En fin, sí pienso a veces en mandarle un mensaje solo para resolver las cosas y no para volver. Ya no tengo ganas de volver con él, pero tampoco me gustaría que quedara así. Ese sentimiento de que yo fui la equivocada, de que yo fui la culpable, de que no valoré la relación, de que hice algo malo, de que no fui fiel, de que no fui leal.
cuando en el fondo, yo solo estaba perdida psicológicamente. Pero ahora pienso, ¿será que vale la pena también remover cosas del pasado? ¿Será que si le mando un mensaje o algo así, eso no puede sacar a la luz todos nuestros dolores y terminar empeorando nuestra situación? Bueno, no lo sé. Solo sé que de los sentimientos que más duelen es sentirse culpable por algo que no hiciste y cargar con esa culpa como si realmente fueras la equivocada. ¿Cómo están, maquetes? ¿Todo bien con ustedes? Gente, qué situación cuando tenemos algo mal resuelto duele tanto, ¿verdad? Lo digo por experiencia propia. A veces quisiera decirle algo a alguien, resolver el malentendido, pero no puedo mandar un mensaje, ni buscar a la persona, ni intentar resolverlo. Y el miedo de que la persona me ignore, de que no me crea, de que me juzgue, de que no quiera escucharme, ¿verdad? Son muchas cuestiones que están ahí. Pero algo que me di cuenta en toda esta historia es que ustedes no resolvieron las cosas. Y el hecho de que ustedes no resolvieron las cosas como dos adultos deja un vacío, ¿verdad? Pero el consejo que te doy es que no siempre necesitas decirle al otro lo que sientes. Basta tal vez una sesión de terapia y que logres decírtelo a ti misma, entender que no tienes la culpa, que no estás equivocada, que diste lo mejor de ti, que amaste lo máximo que pudiste, que él fue el gran amor de tu vida. Aunque te cases con otra persona y logres estructurar tus emociones para poder lidiar con tus próximas relaciones, porque eso puede dejar un vacío. Y entonces cuando otro hombre se acerque a ti, en vez de quedarse a tu lado, también va a terminar cayendo en ese vacío. Y vas a terminar llevando tu relación a un lugar donde la saboteas, ¿sabes? Y entonces no puedes proyectar tu futuro, no puedes imaginar otro matrimonio, no puedes imaginar tener hijos. Una cosa que ella dijo incluso es que él publicó que iba a ser papá y ella pensó que eso le iba a hacer daño, pero no. Por primera vez ella sintió esa felicidad y deseó que él fuera feliz. No le dolió tanto, así, pero es un hecho, sí. Lo mal resuelto, ¿verdad? Lo mal resuelto corroe la mente de uno. Lo mal resuelto destruye nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Lo mal resuelto da ganas de dejar todo aclarado para que no quede nada fuera de lugar. Pero la vida no funciona en ese orden, lamentablemente, y hay cosas que están totalmente fuera de nuestro control. Claramente, cuando él se separó y siguió con su vida, él tomó su decisión. Y si él tomó su decisión, que se haga responsable de las consecuencias de eso. Tú sabes lo que es mejor para ti. Y, a veces, eso pudo haber pasado por un bien mucho mayor. Tal vez solo lo vas a entender más adelante y con la ayuda de un profesional. Bueno, espero de todo corazón que te cures, que encuentres la mejor versión de ti misma dentro de ti, que busques ayuda psicológica, ¿de acuerdo? Porque los profesionales son muy buenos, están ahí para ayudar en ese despertar, para hacerte preguntas cuyas respuestas están dentro de ti y que seas muy feliz, ¿de acuerdo? Tal vez tú también ya pasaste por una historia así, con un asunto mal resuelto enorme, una confusión que no pudiste explicar, que hasta hoy llevas dentro de ti y dices, caray, también me gustaría tanto explicarle tal cosa a fulano, pero no lo hice. Mándame tu historia para que podamos contarla aquí en el canal, en Stories, canal de Edipaló, abrigemelio.com, dale like, comenta, comparte y suscríbete. Besos y hasta el próximo video.